Bienvenidos al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional, al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, contador Ochoa, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle, como siempre. Y usted, mi querido Radio Escucha, reciba un caluroso saludo a nombre del conductor de este espacio, el contador Juan Manuel Ochoa Torres. Y como cada semana, pues aquí estamos un poco con la duda sobre cuál será la palabra que ha escogido el señor Ochoa para esta ocasión. Cuéntenos, contador, ¿de qué palabra le gustaría platicarnos hoy? Hola, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte y un gusto en saludar también a todas aquellas damitas, a todos los caballeros que nos hacen favor de sintonizarnos. En esta ocasión me gustaría platicar sobre una palabra que, le advierto, de principio le parecerá como una palabra no apropiada para los temas que tratamos. La palabra sobre la que hoy platicaremos es sobre el término valentía. Pero antes de entrar en materia, déjeme que le diga que el término valentía proviene del latín, concretamente del vocablo latino valere, el cual quiere decir ser fuerte. Y si bien ese era su significado original, al día de hoy, después de muchos siglos, de acuerdo al diccionario de la lengua española, valentía significa poseer el valor necesario para hacer frente a un determinado peligro, así como para defender ciertos valores. Pero fíjese qué curioso, muy a menudo lo que nosotros como seres humanos tomamos como supuesta valentía, si lo miramos un poco más a fondo, podría en realidad ser otra cosa completamente diferente. Por tanto, me voy a permitir exponerles un ejemplo de algo que parece valentía, pero que en realidad no lo es. Posteriormente, le platicaré sobre otras actitudes humanas que ya como que se van acercando a una verdadera valentía. Y por último, le mostraré un ejemplo de valentía auténtica. Y lo más importante, también le diré sobre el cómo podríamos hacer para que la valentía verdadera se refleje en distintos aspectos de nuestra propia vida. Por tanto, lo invito a que pasemos primero a ver lo que parece valentía, pero que no lo es. Sobre esta valentía falsa, le voy a exponer un caso de la historia de México, platicándole sobre algunas facetas de una persona que algunos consideran como supuestamente muy valiente, pero en el fondo quizá haya sido otra cosa. Este personaje del que le hablaré es muy controversial. Mire, a principios del siglo XX y dentro de la Revolución Mexicana, hubo alguien llamado Doroteo Arango Arámbula, el cual, debido a un homicidio que cometió en perjuicio de quien al parecer había abusado de su hermana Martina, se tuvo que refugiar en la sierra. Allí se unió a una banda de asaltantes y asesinos, que, por supuesto, estaba fuera de la ley. Y el jefe de esa banda era un sujeto llamado Pancho Villa. Pues sucede que en una de las correrías de esta banda resultó muerto su jefe, el cual, como le decía, se llamaba Pancho Villa. Y Doroteo Arango se sintió muy contrariado ante esta pérdida y entonces declaró ante sus compañeros lo siguiente. Dijo: Francisco Villa no ha muerto. A partir de este momento, yo soy Francisco Villa. Y los historiadores
no están seguros si lo hizo como una especie de perpetuación de la vida de este bandido o simplemente fue un acto un tanto teatral para autoproclamarse como el nuevo jefe de la banda. Pero el caso es que le funcionó y a partir de ese momento cambió su nombre real de Doroteo Arango Arámbula por el de su antiguo jefe, que era Pancho Villa, supuestamente para eternizar el nombre del jefe de esa banda. Pero al paso de los años, dado que este grupo estaba fuera de la ley, y más tarde o más temprano, un grupo de estos como que se harta de andar siempre a salto de mata, le surgió una oportunidad de oro para legitimarse ante la sociedad, poniéndose del lado de don Francisco Madero, mismo que se veía obligado a echar mano de cuanta persona pudiera unírsele para adquirir fuerza militar para reforzar su movimiento revolucionario. Entonces don Abraham González le presentó Pancho Villa al señor Madero, pero no como Doroteo Arango, sino bajo el nombre de Pancho Villa. Y Madero lo aceptó, ya que consideró que tenía experiencia en el uso de armas y podía ser útil a ese su movimiento. Pero ahora que juzgamos la historia desde el punto de vista de esta característica de la conducta humana llamada valentía, nos vamos a dar cuenta que una de las características o de las condicionantes de la verdadera valentía es la entereza o la decisión para defender a cualquier costo lo que alguien considera como sus creencias o sus valores, pero no quiero yo ser quien juzgue. Lo invito a que con base en los propios hechos, usted mismo sea quien lo determine. Le voy a citar algo que sucedió el día 2 de diciembre del año 1915. En un pueblecito del norte de México llamado San Pedro de la Cueva. Este evento fue referido por testigos presenciales de ese hecho y está plasmado en un libro cuyo título en español sería, entre comillas, La desastrosa campaña de Pancho Villa en Sonora y su verdadero significado, del autor Thomas Naylor. Este evento que referiré también está fundamentado en los escritos del señor Carlos Encinas, quien fue también testigo presencial de esos hechos y lo refirió o lo expuso con motivo de un aniversario de esa fecha. Sucede que a consecuencia de la revolución, en ese pueblecito del norte de México, era, como en muchos otros, era muy a menudo asaltado por grupos de bandidos, y como sus habitantes, en este caso de este pueblito, estaban ya de plano hartos de tanto pillaje, decidieron defenderse por ellos mismos. Entonces, vieron venir hacia ellos, hacia su pueblo, un grupo como de 50 jinetes que pensaron que era un grupo de bandidos y decidieron hacerles frente, dado que ya no querían más asaltos ni violaciones en su poblado. Pero resulta que ese grupo no era sino la avanzada de un grupo mucho mayor de Pancho Villa, el cual venía en franca retirada después de varias derrotas contundentes. Primero sufrieron la gran derrota en Celaya ante Álvaro Obregón, luego lo derrotó Plutarco Elías Calles y luego Manuel M. Diegues. O sea, iban de derrota en derrota y se iban dirigiendo hacia el norte. Pero como le decía, los habitantes de ese pequeño poblado de San Pedro de la Cueva ya estaban hartos de tanto asalto e interpretaron que esa avanzada de 50 jinetes era un grupo aislado de bandoleros y lo recibieron a balazos.
Nunca se imaginaron que detrás de ellos venía un contingente de lo que quedaba del ejército de Villa, con alrededor de 3,000 jinetes. Cuando Villa fue informado que los habían recibido a balazos en ese pueblito, en lugar de reconocer que la culpa había sido de ellos mismos por no haberse identificado, se puso muy indignado y declaró: mañana con la fresca vamos a San Pedro para matar a todos los nacidos y por nacer. Me pagarán muy caro su atrevimiento, pero la verdad es que lo que menos hubieran querido los habitantes de este pueblito de San Pedro de la Cueva era tomar partido por algún grupo revolucionario. Y más bien el error fue de Villa por no haber identificado de alguna forma a su avanzada. Y total, al día siguiente, o sea, el día 2 de diciembre del año 1915, Villa entra en el pueblo y, muy digno, ordena juntarlos y matarlos a todos. Y así empezó la masacre más espantosa en la vida de este pueblito. Entonces, sin respetar edades, en la plaza de San Pedro, frente a sus propios generales, Santiago Bracamontes y Margarito Orozco, dio órdenes precisas para que juntaran a toda la gente y les dijo: a todos los vamos a fusilar. En eso, su propio general Bracamontes le dice a Villa: mi general, no creo que debamos fusilar a toda esa gente. La división del norte se verá muy desprestigiada. Pero Doroteo Arango, o Pancho Villa, como prefiera usted llamarle, no solo no lo escucha, sino que se hacen de palabras Villa y su general Bracamontes. Y cuando parecía que se iban a agarrar a balazos entre ellos, aparece la sencilla figura de un sacerdote amable y humilde llamado Andrés Avelino Flores Quesney, y con voz muy pausada logra conseguir que el tal Villa les perdone la vida a las mujeres y a los niños. Pero tan pronto se retiran las mujeres y los niños, Villa comienza a acomodar a los restantes para fusilarlos. Pero en eso, unas mujeres que andaban por allí comienzan a pedirle misericordia a Dios, a lo que Villa les grita: ¡cállense! Porque ahorita no hay quien los favorezca, porque Dios está escondido en un almú y nada puede hacer por ustedes. Aquí hacemos una breve pausa para su acervo cultural. ¿Quieres saber lo que significa un almud con D? No así almú, como dijo él, sino almud. Almud es una palabra de origen árabe, una especie de caja que se usaba antiguamente para medir los granos. Pero continuamos a lo que dijo Villa. ¡Cállense! Porque ahorita no hay quien los favorezca. Dios está escondido en un almud y nada puede hacer por ustedes. Y para pronto es tarde. Tan pronto se retira el sacerdote, los comienza a fusilar, incluso a los padres frente a sus hijos pequeños. Pero en eso ocurre algo notable. El sacerdote Avelino, al ir viendo caer en forma injusta y cobarde a tanto ciudadano de su localidad, mismos que conocía de toda su vida, cosa que acontece en los pueblos pequeños, regresa y se arrodilla ante Villa y le suplica que los perdone, a lo que Villa contesta: retírese, padrecito, y sepa que si vuelve, lo mato.
el sacerdote se retira y Villa prosigue la matanza de 6 en 6. Pero el sacerdote no puede resistir tanta atrocidad y regresa por tercera vez y vuelve a arrodillarse ante Villa pidiéndole clemencia. Pero Villa se enoja más y, montado como estaba en su caballo, pasa por encima de él y lo comienza a golpear hasta tirarlo al suelo. Y cuando lo vio tirado en el suelo, cobardemente saca su pistola y le da un tiro en la cabeza. Y Pancho Villa, no conforme con eso, ordena a su gente que pasen por encima de él con sus caballos y lo cubran de estiércol. Pero en eso ocurre algo más sorprendente todavía. Uno de sus generales, el general Santiago Bracamontes, se le enfrenta a Villa y se lleva la mano a la pistola y le dice: «Mi general, ya no va a morir ni un hombre más». Y todo mundo se queda a la expectativa, ya que ahí Villa ya no se estaba enfrentando a gente desarmada, sino frente a un hombre como él, también armado. Entonces los dos desenfundan sus armas y se quedan frente a frente, pero ninguno de los dos jala del gatillo. Y aquí Villa se queda en un predicamento frente a todos, porque, como decía, no era lo mismo estar frente a personas desvalidas que a uno de sus generales con una pistola en la mano. Entonces, ¿qué cree que hace? Simplemente se voltea a la fila de los 18 hombres y jóvenes que esperaban ser fusilados y les dice: «Eso que les valga». Pero total, ese día 2 de diciembre del año 1915, en el poblado de San Pedro de la Cueva, murieron fusilados por Villa 84 personas, de las cuales 73 eran nativos de ese pueblo, 6 eran chinos y 5 personas más que solamente iban de paso por esa ciudad, porque vendían mercancías de pueblo en pueblo. Los que se salvaron fueron solamente 18, aparte de las mujeres y los niños, gracias al sacrificio de ese sacerdote, de nombre Avelino Flores. Les decía que muchas veces los seres humanos consideramos como valentía algo que se podría llamar de muchas otras formas, porque incluso, como mencionaba, valentía quiere decir ser fuerte o poseer el valor necesario para hacer frente a un verdadero peligro y para defender ciertos valores o principios. Y nada más para poner de relieve lo que quiere decir una valentía falsa. Y volviendo al caso de este personaje, debo decirle que su actuación no era la misma cuando consideraba que llevaba las de ganar a cuando la situación estaba en su contra. Como prueba de ello, le cito otra situación de él mismo. En una ocasión, en el año de 1912, Villa fue acusado de insubordinación por el ejército de Madero. ¿Y qué cree que hizo Villa? ¿Mostró acaso la misma frialdad que cuando ordenaba matar? No. Villa le pide perdón a Madero de rodillas. Esto también está consignado en casi cualquier buen libro de historia, para quien lo guste verificar. Pero, como nuestro mundo requiere de valentía auténtica, en unos momentos le voy a platicar algo sobre otros casos de la historia de personas que ya se acercaban más a lo que es la verdadera valentía. Si gustas, en unos momentos más continuamos. Pero, contador, ahora que habla de la valentía, y dado que el libro Tentaciones que Matan habla sobre el importante tema de la nutrición, ¿cree usted que en la decisión sobre la forma de alimentarnos interviene también la valentía?
La verdadera valentía también debe de manifestarse en esto de la alimentación, pero hay que reconocer que se debe actuar a varios niveles. Por ejemplo, las autoridades, una vez que están convencidas del daño de la comida chatarra, deben tener la suficiente decisión para salvaguardar la salud del público y tratar de limitar esta comida para bien del público. En el caso de los legisladores, si consultan a varios expertos e investigadores médicos, verán que ellos les van a decir exactamente lo mismo que está recomendado en ese libro Tentaciones que Matan. Y una vez que han cotejado que lo que decimos es lo cierto, también deben con decisión tomar cartas en el asunto y de alguna forma, sea a través de impuestos o algún otro medio, deben tratar de disminuir drásticamente el consumo de este tipo de comida que tanto perjudica, ya que está provocando esa epidemia de obesidad, diabetes, triglicéridos altos, hipertensión, daños renales, daños oculares, digestivos, cansancio, impotencia sexual, envejecimiento prematuro e infinidad de cosas más. Y usted, damita o caballero, si llega a darse cuenta de lo que le perjudica, debe también poseer la suficiente entereza o determinación para cambiar sus hábitos, dado que esa es la única forma de conservar esa preciosa salud que Dios nos ha dado. Pero antes de cualquier decisión, la invitamos a que descubra qué es lo que está pasando, qué es lo que la está dañando, lo cual está explicado muy claramente y en forma muy sencilla en ese libro Tentaciones que Matan. Contador, ¿por qué no regresamos al tema de hoy, que es sobre la palabra valentía? ¿Y podría contarnos de otros casos de la historia, pero ya de algo que se asemeje más a la verdadera valentía? Bueno, es muy importante eso que dices, porque si queremos resaltar los valores, en este caso la valentía, hay que tomar buenos ejemplos, porque de otra manera, si fabricamos héroes que no sean héroes, eso puede tener consecuencias desastrosas. Viene a mi mente la parte final del capítulo 12 del libro de los Salmos, donde dice, entre comillas, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cerramos las comillas. O sea, que si alguien actúa en forma vil y esa vileza o esa mala actuación se pondera o se exalta o se pone como un ejemplo, se está sembrando una semilla nefasta cuyas consecuencias más tarde o más temprano saldrán a flote. Por eso, si queremos conocer un poco más sobre este valor humano, en este caso la valentía, me gustaría poner como ejemplo otros exponentes mejores. Decíamos al principio que valentía es poseer el valor necesario para hacer frente a un determinado peligro y para defender ciertos valores. Por tanto, viene a mi mente la actitud de un religioso italiano que fue científico, filósofo, astrónomo y poeta, el cual se llamaba Giordano Bruno, el cual nació cerca de Nápoles, en Italia, en el año de 1548. Este personaje perteneció a la orden de los dominicos, pero se dedicó al estudio de la filosofía y la astronomía. Pero, dada la mentalidad oscurantista de las autoridades eclesiásticas de esa época, y concretamente de la nada santa Inquisición, una vez que, de acuerdo a sus investigaciones, para empezar, Giordano Bruno se dio cuenta que la Tierra no era el centro del universo, y luego, en una ocasión, se le ocurrió declarar que el universo
era infinito como infinito es, dijo, el poder de Dios. Y además, dicho sea de paso, de alguna forma se adelantó por siglos a su tiempo al deducir la existencia de otro microuniverso a través de los átomos. Era entendible un enfrentamiento con la Inquisición, por lo cual lo apresaron en el año de 1593 y después de una larga prisión y un supuesto juicio, fue quemado vivo el día 17 de febrero del año de 1600 en la ciudad de Roma. Pero aquí cabe hacer una reflexión. Alguien dirá, pues que Giordano Bruno no sabía lo que le podía pasar. Por supuesto que lo sabía. Lo que pasa es que este científico sí poseía la valentía suficiente para defender lo que consideraba correcto, porque sentía que no debía traicionar a sus principios. Y una de las cosas que hay que destacar en este caso concreto de Giordano Bruno es la traición de algunas personas que lo rodeaban, como es el caso de Mocenigo, ya que como sabían que no estaba en Roma, sino en una ciudad cercana donde la Inquisición no lo podía quemar, a base de engaños hacen que se traslade a Roma para poderlo apresar y más tarde quemar. Pero incluso hubo un cierto momento en que dudaron en quemarlo, porque veían que tenían frente a sí no tanto a un disque hereje, sino a un científico auténtico. Pero lo que consideraron como muy grave era que no se retractaba, aunque lo quemaran. Y aún más, en una ocasión les dijo con todas sus letras: ustedes tienen más miedo de quemarme que yo de ser quemado. Y según algunos historiadores y científicos como Isaac Asimov, la injusta ejecución de este extraordinario personaje tuvo consecuencias nefastas en el avance de la ciencia, ya que después muchos otros no se animaron a publicar sus ideas por miedo a también ser quemados vivos. Pero ahora que hablamos de la verdadera valentía, considero que este ya es un mejor exponente de esta virtud, y en última instancia, como hombre religioso que era, sabía que por encima de esos tribunales humanos pasajeros que lo matarían, había un Dios arriba en el cielo que lo recibiría en su casa, y por eso decidió no renunciar a sus principios. Pero le expongo otro ejemplo, en este caso de la historia de México. A mediados del siglo XIX, cuando don Guillermo Prieto acompañaba a don Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara, ocurrió un hecho que quiero destacar. Mire usted, unos soldados del 5º regimiento de esa ciudad, comandados por Filomeno Bravo, cuando este militar Filomeno vio frente a sí a don Benito Juárez, como había escuchado en los púlpitos que Benito Juárez era supuestamente malo, y todo porque había promulgado las leyes de reforma, pensó este militar Filomeno que tenía una oportunidad de oro para fusilarlo allí mismo, y sin pensarlo 2 veces, da órdenes a sus soldados para que lo fusilen, y ya estando sus soldados listos para jalar el gatillo, en forma rápida, valiente y decidida, don Guillermo Prieto se atraviesa en medio de ellos y con voz muy potente les dice: ¡deténganse! Los valientes no asesinan. No solo don Guillermo Prieto dijo una gran verdad, sino que con su determinación
le salvó prácticamente la vida a don Benito Juárez, porque los soldados, ante esa determinación, recapacitaron que tenía toda la razón y desistieron de cometer ese magnicidio que, créame, hubiera cambiado el curso de la historia de México. Estos ejemplos nos hablan de lo que es la verdadera valentía para defender un cierto principio. Pero, si usted me pregunta sobre el mejor ejemplo de valentía de toda la historia, yo le contestaría que el mejor ejemplo es el del Señor Jesucristo. Él conocía con toda exactitud el tipo de muerte que iba a padecer y de todas maneras estaba dispuesto a padecerla. Él conocía también que todos los seres humanos no merecíamos que se pagara semejante precio, pero de todas maneras Él aceptó pasar por eso. Le cuento a qué me refiero. Respecto al tipo de muerte que iba a padecer, créame que no es lo mismo morir de un simple tiro a la cabeza, como sucede en un fusilamiento, a padecer una muerte como la crucifixión. Para su acervo cultural, le diré que la crucifixión fue un procedimiento de muerte bajo tortura que los romanos tomaron de los cartagineses, quienes a su vez lo habían tomado de los persas. Y ya los romanos simplemente la perfeccionaron más para hacer la muerte más lenta y más dolorosa. Esta muerte consiste en provocarle al condenado intencionalmente un dolor extraordinario, taladrando ciertos sitios donde se encuentran más terminales nerviosas, o sea, en las manos y en los pies. Y posteriormente clavaban los pies a un madero, pero de forma tal que las rodillas quedaban flexionadas, para que así, al estar el condenado sostenido en forma vertical, por gravedad, se tenía como que estar empujando con las piernas hacia arriba para evitar asfixiarse. Pero la manera de empujarse era sobre un clavo que le está atravesando los pies. Y aparte las rodillas se acalambran al estar flexionadas y presionando constantemente hacia arriba. Le invito a que haga una pequeña prueba. Estando parado o parada, flexione sus rodillas un poco y vea cuánto rato puede sostenerse así. Por eso, al que querían matar en forma más rápida que estuviera crucificado, simplemente iban y le quebraban las piernas y se asfixiaba más rápido. Ahora, en cuanto a si humanamente hablando, los seres humanos valíamos en realidad la pena para pasar por todo eso, fíjese que la verdad, el Señor Jesucristo siempre supo que no éramos gran cosa en cuanto a nuestra integridad. Ya incluso el día que Jesucristo iba a ser entregado, sus propios discípulos lo cuestionan. Vea el diálogo que está en San Juan 14. Vea cómo primero Jesús les dice: ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y sorpréndase, un poco más adelante, Felipe le cuestiona así. Le dice: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le contesta: tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
no me puedo extender demasiado. Usted mismo lo puede leer después con toda calma. Pero fíjese, damita y caballero, estando a horas de morir y le salen con eso. Pero por eso le digo que esta es la muestra máxima de valentía. Vea cómo a pesar de todo eso el Señor, tanto para seguir la voluntad de Dios como para rescatarnos a usted y a mí y a todos, decide seguir adelante. Y hubo muchos momentos donde, si Él hubiera querido, no lo hace. Le pongo uno entre otros. En el propio juicio de Jesús, Caifás, sabiendo perfectamente que los testimonios que se estaban presentando no concordaban y que así no lo podría condenar, le hace al Señor una pregunta clave y directa. Observe cómo le dice, entre comillas, en el nombre del Eterno, te conjuro a que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús, que sabía perfectamente que con esa declaración firmaría su sentencia de muerte, les dice con todas sus letras, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Señoras y señores, esa es la valentía verdadera que requiere nuestro mundo en el momento presente. ¿No te parece? Pues sí, tiene toda la razón. No lo había visto desde ese modo. Acuérdese, mi estimado radioescucha, si desea conocer más de este y otros interesantísimos temas, puede hacer suyo el paquete y unos discos, tan solo llamando al teléfono 5250-1616, 5250-1616, y se lo llevará a su propia casa. No pierda esa oportunidad. Ese paquete puede transformar muchas cosas en su vida, créame. Pero volviendo al tema, contador. Correcto. Ya vimos a través de ejemplos lo que es la valentía falsa y también la valentía verdadera. Pero, ¿por qué no nos platica algo sobre cómo podemos trasladar eso a nuestras propias vidas? Pues de hecho, esa es la parte más importante. Nada nos ganaríamos con saber lo que otros hicieron, bien o mal. Porque no nos juzgará Dios por lo que otros hicieron, sino por lo que hagamos usted y yo. Mira, en una ocasión conocí a una damita que su esposo le había fallado tremendamente. Y como su esposo no seguía el camino del Señor, se fue con otra mujer. Y la señora, que no solamente tenía 2 niñitos pequeños, sino que tenía un hermano enfermo de los riñones por andar comiendo mucha comida chatarra, como está citado en uno de los libros del paquete, tuvo que hacer frente a toda esa situación y casi sin tener ingresos. Esta damita, que intencionalmente no menciono su nombre, le mando un abrazo. Y desde aquí le digo que el Señor, que todo lo ve, sabe con certeza con qué clase de valentía está enfrentando su vida. Otra damita que incluso en un programa nos dio un testimonio porque perdió la vista, también a causa de la comida chatarra. Fíjese que en una ocasión me confesó que, como ya no veía nada y no podía ni siquiera trabajar para tener algunos ingresos, ya no pensaba más que en su muerte. Pero el Señor pudo llegar hasta ella y decidió enfrentar con valentía su vida, tomando como ejemplo la propia valentía que el Señor Jesucristo mostró durante su vida. A esa damita también le mando un cariñoso abrazo y le aseguro también que el Señor, que todo lo ve, en su momento le dará su recompensa. Pero voy a poner otro ejemplo hipotético, aunque desafortunadamente de este tipo de ejemplos hay muchos.
Vamos a decir que don Juan Pérez es un creyente en el Señor Jesucristo y que el sabio y poderoso Señor del cielo, de forma deliberada, ha colocado a alguien incrédulo y quizá hasta dificultoso precisamente junto a él. Pero don Juan, a pesar que sabe con certeza que la verdad que Dios ha puesto en su corazón es la verdad que puede transformar el mundo, como que no se anima a platicarle del Evangelio a esa personita. Tal vez piense don Juan, pero ¿cómo le voy a decir a esta persona que Jesucristo es la solución? ¿Qué pensará de mí? ¿Le digo algo? Nuestro mundo requiere de personas decididas, que sean capaces de convertirse en la sal de la tierra, auténtica y verdadera. O sea, ser capaces de convertirse en factores de cambio en el lugar donde el Señor los haya puesto. Ahora le pongo otro ejemplo. Alguien es un destacado miembro de la jerarquía eclesiástica. Sabe que el culto a la guadalupana en realidad nunca existió. Y peor todavía, sabe que desde el punto de vista bíblico, eso no tiene ni pies ni cabeza. Esta persona sabe con certeza que, como dice en uno de los libros del paquete, esa pintura que con mentiras ostentan como una imagen de procedencia divina, no es más que una pintura al óleo que ha tenido que ser restaurada en multitud de ocasiones. Y saben que incluso el último restaurador ofreció un testimonio al público diciendo que esa pintura no era más que un óleo sobre tela, y añadió que le tomó varias fotos, pero que las autoridades de la basílica le retiraron tanto las fotos como los rollos. ¿Qué deberían hacer estos personajes de la jerarquía eclesiástica? Actuar con valentía ante Dios y no tratar de quedar bien ante sus superiores. Y de plano decirles la verdad a sus fieles, al mismo tiempo, obviamente, que los invitan a que se apeguen al verdadero mensaje de Jesucristo. Si actúan así, mostrarían la verdadera valentía que nos mostró Jesucristo. Pero le voy a decir algo. Como dice en la propia Biblia, concretamente en el libro de Romanos, Dios nos ha hecho imperfectos a todos para tener misericordia de todos. Así que lo invito a que hagamos una oración a nuestro Señor y le pidamos que nos dé la fuerza suficiente para que en todas nuestras acciones mostremos la valentía que el Señor espera de cada uno de nosotros. Señor Jesucristo Santo, gracias por darnos el ejemplo de lo que es la verdadera valentía. Te pedimos que a tu servidor y a cada una de las damitas y caballeros que nos escuchan, nos des la fuerza que solamente tú, como nuestro Dios y como nuestro Rey, nos puedes dar. Sabemos que en muchas ocasiones de nuestro pasado te hemos fallado y hemos buscado servirnos a nosotros mismos en lugar de servirte a ti. Pero con tu ejemplo y tu fuerza podemos servirte como tú quieres que te sirvamos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Y gracias también a usted, mi estimado Radio Escucha. Le mando un abrazo. Muchas gracias.
Muy bien, contador. Gracias por todo. Y a usted, damita y caballero, lo invito a que aproveche y solicite su paquete de libros, donde encontrará muchos temas tratados en los programas. Gracias, contador, y gracias también a usted, mi estimado radioescucha. Nos escuchamos en la próxima. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos debemos convertirnos en ese factor de cambio. Donde quiera que estemos, te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.